si sea bella, pero interesante, por supuesto que sí, ¿verdad? Bueno, pues Mariana López Hernández es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, donde también obtuvo la maestría en Historia. Actualmente cursa el doctorado en la misma disciplina en el Colegio de México. Su investigación se centra en la interacción entre el ejército y la Inquisición en Nueva España durante el siglo XVIII, desde una perspectiva militar y cultural. Entre sus contribuciones destaca el libro Militares y Libros en Nueva España, el Regimiento de Dragones de España, de 1764 a 1798, publicado en el 2024 por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Instituto de Investigaciones Biográficas de la UNAM. Hoy la recibimos con esta plática del infanticidio en Nueva España. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Inge, por la presentación al Museo Nacional de la Revolución, por acogernos en este espacio y, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Hoy voy a exponer un tema que se aleja un poco de las líneas de investigación que más trabajo, pero es un tema que resulta, ya verán, puede resultar tan apasionante como nuestras vidas. Con mi intervención busco señalar que entre los siglos XVI y XVIII el infanticidio se concibió en España como un crimen esencialmente femenino y que los expedientes formados sobre esta figura delictiva en Nueva España muestran que ese carácter también operaba en la justicia del virreinato, donde las madres fueron las principales sospechosas y acusadas. Me interesa resaltar sobre todo que esos mismos expedientes que presentaré permiten advertir un entramado más amplio de relaciones en el cual los participantes del proceso criminal intervinieron en la interpretación del crimen. En estos minutos, por tanto, no busco negar que el infanticidio haya sido concebido y perseguido principalmente como un acto femenino, más bien por cómo distinguir entre la forma en que el delito fue explicado en la tratadística jurídica, vía que algunos investigadores han seguido para estudiar este fenómeno en términos históricos, y la forma en la que fue discutido e interpretado dentro de los procesos judiciales. Para ello, haré referencia a 3 expedientes remitidos a la Sala del Crimen de la Real Audiencia de México a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Uno de ellos lo tienen en pantalla. En ellos, el infanticidio aparece como una acusación formal dirigida siempre contra mujeres, pero su explicación no se sostuvo por la defensa de la honra de la madre o por el ocultamiento de la ilegitimidad de la criatura. En el curso de los procesos conformados en Nueva España, la muerte del recién nacido fue interpretada como consecuencia de un parto prematuro, de un accidente o de la falta de asistencia, lo que permitió la absolución de las madres. Así, dividiré mi participación en 2 momentos. Primero presentaré el modelo jurídico y parte de la historiografía que ha sostenido que el infanticidio está relacionado directamente con la madre deshonrada. Después presentaré los expedientes a los que he hecho referencia, con la finalidad de apreciar cómo en cada uno de ellos la explicación del delito no solo depende de la acusada, sino de múltiples sujetos que intervienen en el proceso y permiten un desplazamiento no solo de la interpretación del delito, sino del castigo mismo. Entonces, vale la pena comenzar indicando que en Nueva España el derecho penal, es decir, el que define qué conductas son delitos y qué penas merece cada uno, se rigió por el sistema jurídico castellano codificado en la nueva recopilación de las leyes de Castilla. Ustedes tienen en pantalla la portada de ese código. En este marco jurídico,
el infanticidio no apareció como un delito exceptuado o como un crimen de naturaleza excepcional, por lo que se consideraba como una manifestación más del homicidio. O sea, no era diferente a concebirlo como homicidio. Así, aunque estas leyes se distinguía, por ejemplo, entre el individuo que mataba sin querer del que lo hacía con dolo, no se ofrecía una precisión en caso de que la víctima fuera un recién nacido o en caso de que el responsable fuera un pariente o ascendiente de la víctima. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII, el infanticidio comenzó a reconocerse como un delito de naturaleza específica en tratados jurídicos donde se relacionaba con el cuidado del honor de la madre. Uno de los más relevantes fue la obra del Marqués de Beccaria, que en 1764 publicó la obra de los delitos y de las penas. En ella, el autor italiano consideraba que el infanticidio era resultado de una contradicción inevitable para la persona que había concebido por violencia, por flaqueza, que al verse entre la infamia y la muerte de un ser incapaz de sentir los males, optaba por la muerte de este y no por la miseria en que serían puestos ella y su infeliz padre. Así, desde finales de esta centuria, el infanticidio se entendió como una respuesta desesperada de la madre para ocultar la vergüenza de un parto ilegítimo y preservar su honor. Recordemos aquí que las mujeres de la época también tenían la obligación de cumplir con un conjunto de comportamientos y conductas impuestos por la Iglesia Católica, entre ellos pues, la abstinencia sexual antes de recibir el sacramento del matrimonio. De esta forma, pues debían de acercarse a un ideal de castidad y en caso de no hacerlo, su situación podía volverse penosa y no solo corrían el riesgo de perder la estimación y la buena fama en los círculos donde se desenvolvían, sino incluso podían llegar a perder sus medios de subsistencia. Eso lo veremos más adelante, sobre todo si se trataba de jóvenes solteras y sirvientas, en unos casos que presentamos. Según la interpretación jurídica de finales del siglo XVIII, la madre que daba muerte a su recién nacido no actuaba por el deseo de matar, sino por desesperación, por la ilegitimidad del padre, para evitar el deshonor que suponía dar a luz bajo esas condiciones, con el deseo de esconder las consecuencias de una relación extramarital o ilícita. Se trata de una interpretación que ha permanecido en los análisis que se han realizado sobre el infanticidio en una perspectiva histórica. Los investigadores que han abordado el tema en España, centrándose en el periodo que corre entre los siglos XVI y XVIII, también han considerado el infanticidio como una figura criminal con escasa representación. Es decir, han indicado que son escasos los expedientes que podemos encontrar en el archivo bajo esta tipificación. Aún así, los investigadores han considerado que se trataba de un crimen ejecutado en su mayoría por mujeres. En estos trabajos también se ha señalado que el infanticidio era un crimen de difícil probanza, lo cual se explica por varias razones. En primer lugar, el caso se abría solo cuando se encontraba el cadáver, muchas veces abandonado en pozos y arroyos, es decir, que mientras no se presentaba el cuerpo del delito, pues no había forma de abrir un proceso. En segundo lugar, las indagatorias se volvían complejas porque la madre se negaba a declarar o declaraba que no había estado embarazada o que la criatura había nacido muerta. Más complicada se volvía la averiguación cuando se buscaban testigos que declararan sobre el crimen o sobre el embarazo de la madre, pues en muchos casos ella actuaba a escondidas o pues simplemente ocultaba el embarazo. En tercer lugar, aunque se realizaba un peritaje médico, no era fácil determinar si la muerte de la criatura había sido voluntaria o no. Esta evaluación era realizada por cirujanos que no solo inspeccionaban el cuerpo del recién nacido, sino el cuerpo de la madre. Tocaban pechos de la mujer para saber si contenían leche, palpaban
examinaban la ropa interior y la camisa en busca de secreciones que dieran cuenta de haber dado a luz. En ocasiones también se recurría a mujeres que habían sido madres para que examinaran físicamente a la sospechosa, y otras veces quien realizaba esta inspección era la matrona o partera de la ciudad. Aún así, la madre podía asegurar que el feto había nacido sin vida a causa, por ejemplo, de una caída. Para ilustrar lo dicho, quiero contarles un caso estudiado por José Manuel López Gómez que ocurrió en la ciudad de Burgos a principios del siglo XVIII. El 7 de junio se encontró a un recién nacido muerto en el pozo de la casa de José Higay Fernández. De inmediato se dio cuenta al corregidor, don Manuel del Río y Loreto, quien inició la investigación policial. El teniente se presentó en casa de don José, advirtió que en medio del patio había un pozo, del cual habían sacado el cuerpo de un niño recién nacido. Se reconocieron las puertas, una de ellas daba a la calle, lo que implicaba que el autor del crimen podía estar fuera de la casa, pero no necesariamente formar parte de la familia dueña del pozo. Entonces, el teniente mandó llamar a 2 cirujanos, además de los matronos. Los primeros examinaron el cadáver y determinaron que el recién nacido había nacido vivo y había sido muerto posteriormente, estrangulado con una cuerda y cinta que encontraron en el suelo. La comadre pública, es decir, la que atendía a las mujeres en parto, fue interrogada junto con otra mujer que también asistía a las parturientas, y ambas dijeron que no conocían a ninguna mujer que en esos días hubiera dado a luz, y las mujeres que anteriormente en ese periodo habían dado a luz, pues todas sabían que los niños estaban vivos, entonces pues no sabían de dónde había salido aquel niño. Así, entre el 7 y el 9 de junio, el corregidor interrogó a 20 testigos, vecinos de la calle y del barrio. Los testimonios, según el autor que estudia el caso, son breves y se limitan a defender a don José Higay, declarando su honradez y la de su familia, asegurando desconocer la existencia de alguna mujer cuya conducta resultara sospechosa. De esta manera, en este caso, no se obtuvo ningún indicio de que condujese al autor o autores probablemente del delito. Aunque existen casos como estos en los que es imposible conocer a los culpables, hay otros que han permitido a los investigadores ofrecer un perfil de las acusadas en España. Miquel Berraondo, por ejemplo, realizó el análisis de 30 procesos conformados en Navarra durante los siglos XVI y XVIII. Así ha señalado que las mujeres que fueron acusadas por infanticidio eran en su mayoría jóvenes y solteras. Muchas veces se trataba de criadas que quedaban preñadas de sus propios amos o de otros criados. Y como el embarazo suponía vergüenza para la mujer, incluso si se trataba de una familia indirecta, como podrían ser los amos, porque estar embarazadas sin estar casadas legítimamente atentaba contra el honor y la honra de toda la familia, pues corrían el riesgo no solo el riesgo de perder el trabajo, por lo tanto la forma de subsistir, y así terminaban optando por la muerte de la criatura. En raras ocasiones, señaló el autor, fueron casadas, resultado de estar embarazadas por sus amantes, y excepcionalmente hubo viudas o mujeres que padecían locura. El autor también indica que en estos casos la muerte de la criatura ocurrió pocas horas después de su nacimiento. Las mujeres recurrieron al ahogamiento del bebé como método más efectivo, aunque hubo métodos mucho más violentos, y ellas alegaron que habían parido a una criatura prematura o que habían dado a luz a consecuencia de una caída. En todos estos casos, los partos se producen en lugares privados, habitaciones, procurando un silencio y no alterar a quienes viven con ellas, y en otras ocasiones también se recurre a otros espacios que pueden estar cerca de la casa principal, como son las caballerizas. En raras ocasiones cuentan con ayuda de algún pariente. A mí me llamó mucho la atención el caso de María de Santo Fuego,
preñada de un hombre rico y recibió la ayuda de su hermana, Ana, tanto en el parto como en el momento de deshacerse del recién nacido. Eso habla pues, de una solidaridad entre las mujeres. En cuanto a las penas o castigos, el autor indica que de los 30 casos estudiados, 16 se mandaron a destierro a perpetuidad o por varios años. 4 fueron eximidas por ser Navidad o por locura, la locura que padecían, y la condena estuvo acompañada con penas como los azotes entre 100 y 200 para la autora y para quienes le aconsejaran matar a la criatura, y la vergüenza pública, que consistía en la exposición del condenado y su paseo por las calles de la ciudad. Bueno, vamos a trasladarnos al escenario de España, donde la justicia criminal no se impartía únicamente en la capital. Los hechos podían ocurrir en otras localidades lejanas a la Ciudad de México. En este virreinato, a partir de 1786, con la adopción del sistema de intendencias, que ustedes lo tienen representado en este mapa, como se subdividían por intendencias, porque era el territorio de la Nueva España, las causas criminales podían ser conformadas por el intendente o por sus subdelegados, fungiendo como jueces de primera instancia. Es decir, si el crimen, por ejemplo, ocurría en la intendencia de San Luis Potosí, el intendente o subdelegado de ese territorio podía hacerse cargo de la causa. Ellos eran los jueces de primera instancia, pero la sala del crimen de la Real Audiencia de México funcionaba como instancia superior de justicia, y a ella podían recurrir los implicados para la revisión del caso, mientras que los jueces de primera instancia lo hacían siempre en forma de consulta o para conocer la resolución del caso, emitida siempre por el derecho. Los casos a los que haré referencia fueron tratados por la Real Audiencia de México. Sin embargo, no hay que olvidar que el territorio estuvo dividido en 2 audiencias, como lo pueden apreciar en el mapa, la de México y la de Guadalajara. Por lo tanto, es probable que en aquella jurisdicción, es decir, en la audiencia de Guadalajara, también se conformaran expedientes como los que presentaré a continuación. Este es un poco el proceso, cómo se resuelven las causas. En primera instancia está el subdelegado o intendente. Siempre se puede apelar a la instancia superior de justicia, que es la sala del crimen de la Real Audiencia, incluso si se tratan de casos que se resuelven en la otra audiencia, siempre se recurre a la de México, porque aquí está el virrey, que es el presidente de la Real Audiencia, y es el que tiene la última palabra en estos casos. Y es el que pues, resuelve, ¿no?, la causa. Y esta audiencia se encontraba en lo que hoy es el Palacio Presidencial, antes del Palacio del Virrey, y de frente tienen, bueno, este es un mapa de finales del siglo XVIII. Vemos de último plano la catedral, el palacio está del lado derecho, ahí estaba la Real Audiencia. Entonces, todos los expedientes a los que haré referencia se resuelven aquí. Como contrapunto, me interesa también mencionar que los expedientes que he revisado dan cuenta de 3 casos de infanticidio resueltos sin condena. Son excepcionales los casos en los que se dictó una. José Sánchez Arcilla, para realizar los libros de reos, es decir, los libros donde se recogían los fallos y sentencias, ha dado cuenta de que existió al menos una condena bajo la categoría de infanticidio, la de Longino Martín, sentenciado en 1799 a 2 años de presidio en las fortificaciones de Veracruz. Una causa muy interesante por tratarse de un hombre y no de una mujer, y sobre todo por la fecha, porque registros anteriores a finales del siglo XVIII pues no se han ubicado en archivos. Sin embargo, este expediente pues tampoco ha sido ubicado y pues no se han localizado tampoco otros como este. Bueno, pasemos así a los casos que les he prometido. El primero de ellos se conformó contra Juana Josefa Alcíbar entre junio y julio de 1792 en el pueblo de Atitalac,
Tracia, en el Valle del Mezquital, que está al suroeste del actual estado de Italia. Es la estrellita roja que puedes ver en el mapa. Bueno, la causa inició cuando Teodora Antonia regresó del campo a su casa después de dar de almorzar a su esposo y encontró afuera de su corral a una criatura que estaba siendo devorada por los perros. Ella recogió el cadáver, lo envolvió en una penca de maguey y dio aviso primero a su esposo, Manuel Escamilla, luego el subdelegado don Bernardo José de la Torre, quien inspeccionó la escena y en efecto encontró sangre en uno de los cadáveres. El caso rápidamente se nutrió por una segunda denuncia interpuesta por María Tomasa contra su esposo Matías Felipe por darle mala vida, decía. Era una forma que ellas utilizaban para hacer referencia al maltrato físico. Y por acudir frecuentemente a casa de María Isabel Godínez. Bueno, esta denunciante, mientras relataba, mientras testificaba, indicó que sospechaba que la autora del crimen, que había, es decir, quien había dado muerte al niño encontrado, había sido una de las hijas de aquella mujer, es decir, de María Isabel Godínez, específicamente Juana Josefa, porque la había visto andar mal. El subdelegado rápidamente interrogó a Juana Josefa Sivas, española de 19 años, quien confesó. Dijo que ella había tenido una relación con Lorenzo Hernández, un hombre casado del mismo pueblo, y que como producto de aquella relación había tenido a la criatura, que murió después de que ella fuera por agua al río y al agacharse encontró una serpiente que la espantó tanto que la hizo caer, se rompió el cántaro que llevaba y como pudo se levantó, caminó hacia su casa y en el trayecto le dio un dolor muy fuerte que la hizo sentarse. Ella pues sintió el parto y al recoger a la criatura la encontró muerta, con la que decidió envolverla en sus enaguas y seguir su camino. Con esta confesión pues es aprendida y entonces el subdelegado empieza con el interrogatorio de Lorenzo Hernández. Él acepta haber tenido una relación con la acusada, pero indica que hacía más de 3 años que no la veía. Era una forma, a mi parecer, de negar la paternidad, sobre todo porque también señaló que Juana Josefa había tenido relación con otros hombres. Aún así, el subdelegado decide aprenderla y mientras tanto, Juana Josefa enferma gravemente, por lo que el subdelegado solicita a Luisa Sánchez, la curandera del pueblo, que la atienda. Ella reconoce la gravedad e indica que le es imposible atenderla en la cárcel, por lo que el subdelegado accede a que se traslade a la casa de la curandera para recuperar su salud. Bueno, esto da pie a que la esposa de Lorenzo, María Ignacia Cortés, recorra un gran camino y llegue personalmente a la Real Audiencia de México y suplique la libertad de su marido, señalando que el subdelegado había favorecido a Juana Josefa y que ella, es decir, María Ignacia, estaba encinta y no tenía ni la condición ni los medios para sobrevivir. Entonces, pues el subdelegado por carta niega el favoritismo, incluso organiza una comitiva para que la gente vea que Juana Josefa realmente se encontraba grave, pero el proceso sigue su curso, se revisa en la Real Audiencia y el virrey determina absolver a la rea y pide que tanto Juana Josefa como Lorenzo sean regañados y advertidos de que si volvían a comunicarse tendrían un castigo mayor. Así acaba este caso. Pasemos al segundo, que se forma contra María del Carmen Ventura. Es un proceso muy largo. Ahí dice 1808, pero en realidad la causa se conforma entre 1806 y 1810. Son 24 años de proceso.
causa se conforma en Zapaltipán, también actual estado de Hidalgo, en la zona norte, en colindancia con lo que hoy es Veracruz. Y a diferencia del caso anterior, este proceso no inicia porque se encuentra un cadáver, sino porque el encargado de Administración de Justicia tiene algunas sospechas contra una mujer. Él dice que la ha citado y había visto en días anteriores que esta mujer estaba embarazada, pero que ahora que habla con ella ya no lo está. Entonces le causa mucha impresión y quiere pues saber qué pasa, qué ha pasado con el bebé, sobre todo porque él tiene un mal juicio sobre María del Carmen y la considera una mujer de mala opinión pública. Entonces decide interrogarla sobre su preñez. Durante el interrogatorio ella se presentó como española de 33 años, casada, pero especifica que hacía más de 12 años ya no vivía con su esposo y acepta que durante esa separación no solo ha tenido un parto, sino 3, y los 3 ha perdido el niño. El primero lo tuvo en 1802, estando presa en la Real Cárcel de Meztitlán. Como las condiciones no eran óptimas, pues tuvo un mal parto y se ve obligada a enterrar el cadáver en aquel espacio y pues el niño no recibe bautismo. 2 años después, en 1804, ella está en Meztitlán, desterrada, por cierto, de Zapaltipán, y la criatura nace en buenas condiciones, sin embargo, al poco tiempo enferma, muere, y esta vez ella puede hacer el entierro en el cementerio de la iglesia porque se trata de una criatura que ha sido bautizada. El último parto lo tuvo en 1806 en Zapaltipán y las condiciones del parto, digamos que son no le ayudan. Ella entra en parto en una noche muy lluviosa, la criatura nace viva, pero ella indica que murió al instante y no pudo hacer mucho más, ¿no? Y se ve obligada a enterrar a la criatura en la habitación. Pues tras estas declaraciones se aprende y el encargado de justicia lo que hace es armar una comitiva para exhumar el cuerpo de la habitación donde había sido enterrado. Recurre también al cura de la iglesia para consultar si el cuerpo podía ser enterrado en la iglesia, pero el párroco se niega, diciendo que pues, al no tener el primer sacramento era imposible y terminan enterrándolo extramuros del cementerio del Campo Santo, sin cruz y sin ceremonial alguno. Esta causa la forma el teniente bajo la categoría de infanticidio reiterado, pues dada la declaración de la acusada, y pasa al subdelegado de los Santos Reyes de Meztitlán junto con la REA. El subdelegado es Ignacio Delgado y pide que María del Carmen nombre un curador, es decir, una persona que la represente y proteja sus intereses y derechos. Ella tarda mucho tiempo en encontrar a alguien que quiera cumplir como tal, es decir, alrededor de 6 meses manda diferentes solicitudes a diferentes personas, todas se niegan, hasta que en abril de 1807 Manuel de los Reyes Marcos, que es administrador de la Real Renta de Correos, acepta el cargo y presenta un escrito de defensa indicando que el teniente no debió elevar el hecho de, más bien el crimen, a tanto, ¿no? Es decir, que la causa no puede formarse en términos de infanticidio, porque nada conducía a la criminalidad de la sospechosa, porque ella misma había declarado que solamente 2 de las 3 criaturas habían nacido vivas, pero la muerte había sido natural. O sea, no había habido intención de la madre de procurar la muerte de los recién nacidos. Y
gravedad, sino las condiciones en las que ella se encontraba encerrada en la cárcel. Entonces, para este defensor, si había algo por qué castigar a la acusada, no era de infanticidio. En dado caso, él sugería reprenderla por su desenfrenada prostitución o el libertinaje en el que vivía. Sin embargo, consideraba que el tiempo de carcelería bastaba y como castigo y debía ponerse inmediatamente en libertad. El subdelegado, al revisar la defensa, manda la causa a la Real Audiencia para que se ponga en libertad y mientras está revisando, María Ventura escapa de la cárcel. Ella aprovecha el traslado que se le había hecho a una casa particular para recuperar su salud y cuando ve el momento se va. Llega a la Ciudad de México para juntarse con el padre de su último hijo, un soldado de uno de los regimientos de la ciudad, Manuel Hernández. Como la causa sigue su curso, pues se busca y se conduce de nuevo a María al pueblo para que concluya la causa, pero todavía esta se tiene que alargar un poco más porque se espera que lleguen sus dos hijos. Ella era madre de dos adolescentes. El mayor, Pedro, había sido testigo en toda el parto de María y por lo tanto tenía que testificar. Él es interrogado y con su declaración es posible saber que en efecto las condiciones de María del Carmen al parir habían sido pues no las mejores. La lluvia había pues impedido la llegada de otra partera y sobre todo se sabe que ella ya había tenido la intención de bautizar al niño y se interroga a esa mujer, Bonifacia Larios, quien dice, sí, en efecto, yo quedé de ser madrina, pero me han avisado que la criatura ha fallecido, pero fue bautizada. Ella es la que dice, la que anuncia que el niño se debió de haber enterrado en Camposanto, porque María del Carmen al final terminó recibiendo ayuda no de una, sino de dos parteras, y pues eso habla de que el parto fue extremadamente duro y no había intenciones de que la madre pues cometiera el crimen. El delegado remite de nuevo todas las declaraciones a la Real Audiencia, donde en octubre de 1809 se revisa y hasta 1810, abril de 1810, se determina que María del Carmen no es responsable de ninguna de las muertes de sus hijos y se ordena su libertad, queda libre en junio de 1810. El último caso voy a compartirles se forma contra Prudencia Teresa Escobar entre 1807 y 1810, una causa también bastante amplia que se conforma en San José de Tula o San José de Allende, también en el actual estado de Hidalgo. Esta causa se inicia cuando Mariano Mencato se asoma por la ventana y ve que una mujer tira encima de unos órganos, estos cactáceas que son muy largas, un bulto. Entonces, pues le gana la curiosidad, va a revisar y encuentra que es una criatura acabada de nacer y que ha fallecido. Por supuesto, le da aviso al subdelegado y como ha observado quién es la mujer que ha dejado el cuerpo, se aprende inmediatamente a Prudencia Teresa Escobar, quien indica que la criatura ha sido producto de las insinuaciones que José Antonio le había hecho, que este hombre con palabras de casamiento, cito, la violó y sintiéndose ya en parto salió de su casa donde se hallaba como visita para parir en el campo y abandonar ahí a la criatura, pero que pues se había dado cuenta que al nacer muerta pues nada podía hacer y decidió dejar ahí el cadáver. El dueño de la casa donde ella se encontraba de visita era Francisco Ortiz, quien declara que en efecto él había estado conviviendo con ella, la había recibido en su casa,
pero no había observado absolutamente alguna señal de que estuviera encinta. Entonces, pues nada, él dice que no sabía nada al respecto. Lo curioso o lo interesante más bien de esta causa es que hay una inspección del cadáver. El subdelegado solicita que la criatura sea inspeccionado por los cirujanos y la matrona del pueblo, sobre todo porque ve que el cuerpo tiene dos golpes, uno en el cerebro y otro en las costillas. Los tres expertos en la materia, la matrona y los cirujanos, dicen que se trata de un cuerpo que le faltaba poco para nacer, pero pues no había ninguna evidencia, según ellos, de que tuviera algún inconveniente dentro del útero. Por lo tanto, aseguran que parece que la criatura había nacido con vida y que pues, había fallecido por obra de alguien más. El curador, es decir, el defensor, se tarda mucho, Prudencia Teresa, en encontrar uno, como lo hace también María del Carmen. Entre el 11 de abril de 1807 y el 8 de marzo de 1808 no hay curador que quiera defenderla, o sea, alrededor de un año está buscando a alguien, hasta que Francisco Ortiz Hidalgo acepta el cargo. Y él trae o presenta nueva evidencia y dice que 2 días antes del parto, Prudencia había asistido a la iglesia porque el arzobispo había realizado su visita para celebrar el sacramento de la confirmación. Y al ser un evento tan importante, no había forma de contener al gentío y la muerte de la criatura se debió, o se pudo haber debido, a los golpes que había recibido la denunciada. Solicitaba entonces que el caso fuera examinado por peritos, una solicitud que se acepta, y los cirujanos Cayetano Díaz Leal y Miguel Gregorio Ronquillo indican que solamente ellos no examinan el cuerpo, solamente revisan la información que se les envía, indican que el feto en el vientre materno puede ser afectado por los esfuerzos violentos, por los golpes o fatigas de la mujer. Entonces, que puede ser una probabilidad que los golpes hayan provocado la muerte del feto. El defensor solicita entonces la absolución del crimen, asegurando que la declaración de la partera y los cirujanos que examinaron el cuerpo merecían el mayor desprecio, porque además ni siquiera habían echado el pulmón al agua para conocer si la criatura había nacido con vida o no. Era una técnica que se utilizaba en la época y en efecto se arrojaba el pulmón a un recipiente con agua. Si flotaba, pues significaba que había habido un crimen, si no, pues significaba que la criatura había nacido sin vida. Esta versión de la iglesia, de la visita del arzobispo como un gran evento y un posible detonante de la muerte, se confirma por el propio escribano de la causa, es decir, pues quien está relatando, quien está juntando toda la información. Asimismo, se une la declaración de Juana Ortiz, que es la hija del defensor. Ella indica haber acompañado a Prudencia a la iglesia y vio cómo empujaban y apachurraban a la gente, y a ella también la habían apachurrado. Entonces, esa defensa se fortalece así. La causa pasa a la Real Audiencia, donde se solicita saber sobre el tiempo de gestación de la criatura. Es decir, la evidencia no era suficiente, y así es como uno de los cirujanos asegura que se trataba de una criatura de poco más de 7 meses. Aún así, la Real Audiencia no está, los oidores, los jueces no están convencidos, y se pide a otro médico que examine de nuevo el caso, quien es llamado es Rafael Zagar, y él anula el parecer de los cirujanos que examinaron el cadáver, porque ambos, dice, son barberos y, cito, no es su arte tratar asuntos de esta gravedad. Y en cuanto a la partera, su oficio era de gente ignorante y vulgar, por lo tanto tampoco tiene validez su voz. A su parecer, la criatura nació muerta y no había de otra. Así es como la Real Audiencia, el 26 de junio de 1810,
se determina que Prudencia es inocente y se manda su libertad. Bueno, todos estos expedientes permiten apuntar el carácter femenino del infanticidio, pero también permiten ver que este delito no puede entenderse únicamente como el resultado de una mujer aislada frente a un nacimiento ilegítimo. Aunque la acusación se dirigiera contra ellas, la interpretación del delito dependió de un entramado amplísimo de sujetos, hombres y mujeres, que denuncian al encontrar el cuerpo, que frustran el proceso al intervenir en la causa, apelando, por ejemplo, a la Real Audiencia, como se hizo en el caso de Juana Josefa, alargan el proceso solicitando tiempo para encontrar un curador, defienden a las acusadas y hacen visible que sobre ellas cayeron prejuicios, como en el caso de María del Carmen, interpretan la evidencia debilitando o sosteniendo la acusación, como pudieron hacerlo los cirujanos o las parteras, y dieron una solución al caso, inclinándose hacia la inocencia más que a la culpabilidad, optando más por la advertencia que por el castigo ejemplar, y eso pues es el papel del nivel de los autores. Las madres, me parece, fueron las principales acusadas, fueron las figuras centrales de las causas, pero a su alrededor aparecieron otros sujetos que dieron sentido a los hechos, que permitieron otra interpretación de la muerte, donde esta era consecuencia, o podía ser consecuencia, de un mal parto, de un accidente o incluso del curso natural de la vida. Muchas gracias. Como vemos, no hay nada nuevo bajo el sol, las mismas condiciones hoy en día. ¿Algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, también le comentaba a mi amiga, dice, sigue siendo tan vigente esto, ¿no? Efectivamente, revisamos, bueno, ahora los noticiarios o las redes, ¿no? Tenemos tantos casos tan similares. La pregunta es, ¿saben por las edades que tenían las mujeres al momento de que ocurre esta situación? ¿También la edad es un determinante de estas condiciones o no? Yo diría que para la época no. Ellas tienen entre 19 y 33 años, pero si se pueden dar cuenta, lo que importa mucho son las circunstancias que rodean y sobre todo la fama que tienen. No es lo mismo ser una mujer que es señalada pues no sé si de prostitución, por ejemplo, porque el mismo alcalde dice que tiene una muy buena vida, que dice, no, mejor hay que señalarla, pero por su libertinaje, por su prostitución. Y eso es lo que importa en la causa, no tanto la edad. También importa mucho que no sea casado. ¿Cómo es posible que tenga una relación con un hombre que ya es casado y ella soltera? O sea, más bien son esas características las que tienen mucho peso en el desarrollo del proceso. Yo quiero comentar que es bueno, de inicio el tema me parece sumamente duro, pero coincido con mi compañera, totalmente vigente, ¿no? Atemporal. En realidad, las circunstancias no han cambiado mucho, ¿no? No sé si, y viendo en perspectiva, con la forma de pensar, un modo de vida hoy en día actualmente, pues seguimos atrás, o sea, porque escuchábamos, alguien te acusa, ya no vamos a poner los casos porque los vimos, alguien te acusa de que hiciste algo mal con tu bebé, ¿no? Pero, o sea, ¿quién eres, no? ¿Cómo? ¿Cuál es el argumento? Primero, ¿no? Segundo, es totalmente contra la mujer, ¿no? Solo hay un hombre. No sabemos si. Yo creo que no. Solo hay un hombre. Pero para estar embarazada tengo que haber colaborado, ¿no? Entonces dices, es esta rivalidad de mujeres, ¿no? Porque la mayor parte o te ayuda o te vuelves tu cómplice o te vas al extremo, ¿no?
es el que te va a acosar y te va a juzgar y te va a buscar para finalmente llevarte a esto, ¿no? A una condena, a un veredicto. Y también me sorprende mucho el caso de Carmen, el que tenía su pareja que era, primero si era del ejército, dijeron que tenía una pareja, ¿no? Sí. Yo me fui así, muy bien imaginativa, y yo digo, como su pareja era del ejército, ahí tiene que ver también la doble moral, ¿no? Porque dices, bueno, su pareja es alguien del ejército, ¿cómo crees que lo vamos a declarar culpable? Yo lo veo así, a lo mejor veo muchas telenovelas, ¿no? Pero se me hace como que ahí va la ayudadita, ¿no? Y en realidad no sabemos si estas mujeres lo hicieron por necesidad, que sí puede haber mucho de necesidad. Otra cosa que me sorprendió, otro dato, que son mayormente españolas, ¿no? Sí. Y tenemos a veces, damos por hecho que esta clase trabajadora doméstica eran los pueblos, no hablando de la Nueva España. Entonces, este dato me hizo curiosidad, ¿no? Y bueno, finalmente eso, que en realidad pues mucho que reflexionar, porque seguimos igual, no ha cambiado muchísimo. Bueno, en cuanto a María del Carmen, que tiene a su pareja, su última pareja, porque ella es una mujer que en su declaración indica que se ha separado de su esposo por tanto tiempo porque no se entiende. O sea, es una pareja que ha tenido muchísimos problemas, ignoramos cuáles, y la mejor decisión que pudieran haber tenido es separarse. Para la época no existe el divorcio, entonces ella sigue su vida y no solo se encuentra, no encuentra una pareja, sino encuentra 3 parejas diferentes con las que intenta tener una relación, yo supongo, estable. Y esta última pareja, tiene usted razón, el ejército para entonces es una corporación que ha ganado muchísimo prestigio en el virreinato. Sin embargo, no se trata de un capitán, se trata de un soldado raso. Aún así, te da cierto prestigio, pero no es el mejor, vaya, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a la calidad de las mujeres, en efecto, todas son españolas, pero en la primera causa que revisamos, la calidad es un tema, porque la esposa de Lorenzo Hernández, cuando se presenta ante la Real Audiencia, argumenta que el favoritismo también está o tiene que ver con la calidad de la acusada, que ella no es española, ella dice que no es española, que tiene otra calidad, y por lo tanto la causa ni siquiera debe de tratarse en la Real Audiencia, sino en el Provisorato de Indios, que es otra instancia, otro fuero, donde se resuelven causas de indios, ¿no? Entonces, ella trata de llevar la causa para allá. Es una condición que pesa también para la época. Desafortunadamente no tenemos más casos, todavía no hemos encontrado más casos que puedan darnos una idea de si las españolas eran más denunciadas por este delito que otras mujeres con otras calidades, pero para el siglo XIX, yo me limité a exponer 3 casos, pero a partir de 1810 hay más que podrían rastrearse esos aspectos, ¿no? Y que podrían decir mucho sobre la importancia de esto. Gracias. ¿Alguna más? Pues le agradecemos muchísimo, a mí me pareció muy buena, es bastante trabajo, fueron bastantes personas las que están corriendo y pues muy interesante, sí doloroso, pero vemos que seguimos en las no se ha cambiado mucho, ¿no? Entonces no deberíamos decir de calidad de mujeres, sino clases sociales. Sí, bueno, Diferencias sociales. yo hablo de calidad porque en la época es lo que se utiliza. Pero aquí también, en la actualidad. Sí, en la actualidad Sí, es lo si que le toca a una rica que la de ya sale lo mismo. Si le toca a una joven como una chica que creo que la apuntaron una jovencita, porque
también es sonado ese pero es que la habían violado. Y digo, bueno, yo soy católica y todo, pero en el caso de las violaciones yo no lo veo. Para ti, esos pobres niños que vienen a hacer, imagínate. Entonces, eso es otra cosa en cuestión de moral y todo, es muy fuerte. Hay muchos casos, ¿cuántas niñas son violadas? De sus padres, hasta por los mismos, los hermanos. Eso es lo que se ve, eso es lo que hacen. ¿Cuántos niños saben? Ese sería otro tema. La que no sé si lo están investigando. ¿Cuál, perdón? El de la violación. Sí, ese es otro tema diferente, que sí hay varios trabajos al respecto. Sí, al final las condiciones que rodean a quien termina señalado por ese delito son sumamente importantes, y al menos el trabajo del historiador me parece es indicar que incluso en causas tan pasadas o de tanto tiempo como estas, pues podemos ver mucho de nuestro presente y justamente reflexionar sobre las condiciones que nos rodean hoy en día. Entonces yo espero que ese trabajo pues tenga repercusiones. Sí, Rodrigo. ¿A partir de qué edad se empezaba a considerar o se dejaba de considerar infanticidio según la estadística que habías Es un gran tema porque la infancia es un concepto que se construye, es decir, la infancia nunca ha sido en cuanto a edades la misma. Entonces, para la época no estoy muy segura, pero entiendo que la infancia se considera esa etapa donde el niño puede ser formado, sobre todo que puede recibir los sacramentos. Entonces, va desde que nace con el sacramento del bautizo hasta que se confirma, que serán 10, 12 años. Ahora es a los 13 años. 13 años. Más allá, tendríamos que ver más bien cómo se presenta la categoría. Pues muchas gracias. No damos más a la gente, ya nos ha presentado otro. Y bueno, está demasiado joven, ¿verdad? Muy joven para el doctor que tiene. Muchas gracias a todos. Ya saben, tercer martes del mes, 11:30 horas. Si no me recuerdo, viene Alba Montero, los amigos conventos, creo que también políticos. Pero yo estoy peleada con esto. Ustedes vean, no sé dónde me puedo hacer. No me acuerdo exactamente si viene ella, pero de todas maneras ella también trabaja conventos, no hispanos,